Estamos en el ciclo Ideas para el Porvenir, año 2021. Un espacio de entrevistas de la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es también un espacio de la Casa Rafael Galván. Me da un enorme gusto recibir en esta oportunidad a un escritor, editor, periodista, profesor del ITESO de Literatura y Fotografía, radicado en Tlajomulco, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Me refiero a Rogelio Villarreal, un notable cronista. Justamente su libro más reciente lleva por título ¿Qué hace usted en un libro como este, Rogelio? Me da mucho gusto saludarte y agradecerte a nombre de la Coordinación General de Difusión y de la Casa Rafael Galván de la Universidad sobre lo que viene, sobre lo que será el año 2021. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues qué gusto estar aquí contigo y platicando con todos ustedes. Gracias. Pues parece como muy básico tener que iniciar, Rogelio, con esta perspectiva no de lo que viene, sino de lo que está terminando. Ha sido un año particularmente difícil por muchas razones que ya todos conocemos, pero tú como cronista, como un ser sensible, tan conectado con la realidad por tu trabajo periodístico en la docencia, en el ITESO, allá en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo te sientes, Rogelio? Me gustaría que iniciáramos este diálogo con una percepción tuya sobre lo que han sido todos estos meses y qué te han arrojado, qué te están dejando justamente como plataforma para lo que será el año 2021. Rogelio, muchas gracias. Un año que nadie esperaba, por supuesto, un año complicado, difícil, con mil cosas que nos ha hecho sentir una serie de emociones, de sentimientos, de sensaciones en todos los ámbitos, desde el personal hasta el social y el político, los amigos, los estudiantes, la familia, una cosa totalmente inesperada. Nos ha movido todo, por supuesto, el ámbito económico, no digamos la política y todo lo demás. Y una cosa que yo he notado, pues en el ámbito más cercano con mis estudiantes, es esta sensación un poquito de desesperanza, de desazón, de incertidumbre, de miedo a veces, en algunos casos hasta de depresión. Y bueno, pues lo que a nosotros nos corresponde como profesores es tratar de acompañar un poco, pero también lo mismo necesitamos de nuestra familia, de nuestros amigos, tratar de unos a otros acompañarnos, sobrellevar la situación de una manera solidaria. Y en ese sentido creo que hemos podido sobrevivir todos estos meses. No sabemos exactamente cuándo se vaya a poder sobrellevar esta situación, pasar, digamos, a una segunda etapa ya un poco más tranquila, más llevadera, más ligera, con una vacuna que esperemos sea cada vez más próxima, más al alcance de toda la población, una situación que de veras se normalice, que no sea una situación anormal como la que estamos viviendo, sino que realmente podamos llegar otra vez a vivir con esta normalidad que tanto nos hace falta. En ese sentido, pues es esperar, seguir trabajando, seguir apechugando entre todos, confiar en que las cosas pueden cambiar si esto nos hace repensar las cosas, reorganizarnos, tratar de solidarizarnos como país, un país pues tremendamente dividido por circunstancias que todo el mundo conoce, pero más allá de eso está la supervivencia de una sociedad pues tan agraviada, tan golpeada como esta, y más por la pandemia, ¿no? Claro, Rogelio, una de las cosas que más hemos perdido, espero que compartas este punto de vista con quienes nos están viendo en este espacio de la UAM, es justamente la noción del tiempo. O sea, digamos, no solo el prolegómeno de ahí viene, a las decisiones del cierre de las actividades y del confinamiento en casa. O sea, hay todo un proceso ahí que pasa pues por todos los órdenes de nuestra vida y que dilatan justamente este tiempo, y cuando pensamos en el año 2021 pues no sabemos qué impacto va a tener desde esa lógica del periodista, del académico, digamos, esta forma en que el tiempo se nos ha reconstituido. ¿Tú de qué manera crees que puede afectar nuestra percepción sobre este futuro inmediato que viene ya?
que es el próximo año, Que ya Rogelio? está aquí a la vuelta de la esquina. Finalmente, pues nos faltan las que ya unas pocas semanas para este 2021, que también va a ser complicado. Como te decía, yo creo que hay que ser un poco más optimistas, no hay que ser tan apocalípticos como muchas voces que hay por ahí, no solamente en México, sino en el mundo, el fin del neoliberalismo y las cosas ya no serán como antes. Yo creo que sí, yo creo que la capacidad del ser humano para recuperarse es mucha, es muy grande, lo hemos visto con otras pandemias y catástrofes en todo el mundo a lo largo de tantos siglos que tenemos ya de historia. Y esto nos hace pensar con optimismo también. Finalmente está la vacuna, está la ciencia trabajando en favor de esta curación que nos va a poder llevar otra vez a la normalidad tan ansiada, tan anhelada, tan reiterada que todo el tiempo estamos diciendo. Pero creo que sí tengo mucha confianza en que la especie humana va a poderse recuperar, esta capacidad que tenemos de resiliencia. Pero digamos, hace rato hablabas de este contacto con los estudiantes. Nosotros tenemos obviamente una comunidad también muy vasta en la UAM. Digamos, ¿cuáles son esos tips, esas orientaciones básicas, esos insumos que tú como maestro estuviste dando, estuviste inyectando, valga la expresión, durante estos meses y crees que puedan tener repercusión justamente para que ese ánimo no se pierda, para que esa capacidad a la que refieres de la especie humana o de los propios mexicanos? ¿Por dónde caminaste durante estas semanas y meses del 2020 para no caer tú y animar a tus alumnos? A mediados de marzo tuvimos que volvernos a la etapa o a esta fase virtual de las clases. Estábamos yendo al salón, como todo el mundo, de repente ya la pandemia, y bueno, pues tuvimos que habituarnos y reaprender estos códigos virtuales, estos códigos electrónicos, ¿no? Nosotros pensábamos que éramos muy duchos en esas cuestiones de comunicación telemática y vimos que no, que teníamos que reaprender qué es el Zoom, qué es el Teams, qué es el Webex, todo ese tipo de cosas, porque no lo dominábamos, nos tuvimos que readaptar. En ese sentido, pues los alumnos empezaron a sentirse un poquito preocupados, algunos dejaron de asistir a las clases virtuales, otros seguimos y nos seguimos acompañando, creamos nuevos códigos de dar clases, estuvimos acompañándonos un poquito más, no solamente aquí por medio de la pantalla, sino también por medio del teléfono, del WhatsApp, ¿no? De más plataformas para estar más en Facebook, haciendo grupos, en fin, una comunicación mucho más constante de la que había solamente antes en clase. Creo que todos estamos aprendiendo, no tenemos todavía conclusiones, creo que todos vamos a recordar este año 2020 como un año muy difícil, muy pesado, y va a ser una marca profunda, sobre todo para los niños que apenas estaban yendo al kinder, a la primaria, a convivir con sus compañeritos, y de repente los dejan de ver y tienen que sentarse frente a una computadora. Esto va a ser materia de mucho análisis, de mucha reflexión para todos nosotros, grandes y pequeños, y ver cómo nos reacomodamos a esta nueva etapa que viene en el 2021, más aparte, pues con todos estos problemas sociales que vienen, del desempleo, claro, en fin, todo esto. Entonces, es difícil decirlo ahora, pero creo que sí. Yo te digo, soy optimista, no hago caso de estas voces apocalípticas. Creo que sí va a haber una vacuna, creo que sí va a haber una inmunidad más o menos amplia. Creo que vamos a tener que estarnos vacunando todo el tiempo, como lo hacemos contra la viruela, contra el sarampión, contra la influenza, pues también contra el COVID. Entonces, en ese sentido, soy optimista. No digo que las cosas van a ser fáciles, pero y recuperarnos va a llevarnos muchos años todavía, pero bueno, creo que se va a poder. Los insumos, insisto, en que recibimos durante todo este año, digamos, sobre todo la información a través de todas estas herramientas tecnológicas, podríamos quizás hablar, tú eres comunicador, de una mayor aglomeración de las fuentes y la disponibilidad desde las fake news hasta la información más decantada. Uno hace suponer o piensa uno, Rogelio, tú desde tu perspectiva ahí en el estado de Jalisco, en esta zona metropolitana tan vital, también en la vida cultural y académica de México, digamos, estos insumos que pueden ser de la información, por ejemplo, del manejo de las tecnologías, ¿sí? Del encuentro con los discursos políticos, tienen ustedes un gobernador muy activo en ese sentido. ¿Crees que todo esto puede redundar para que la gente asuma el próximo año, diríamos, con mayor entereza, fortaleza, con dinamismo, o estamos viviendo una mascarada? No, yo creo que sí, porque en ese sentido yo creo que sí veo mucho optimismo.
Creo que los estudiantes, que digamos que son un referente para mí muy importante porque son 3 grupos, tengo cerca de 40 alumnos de muy distintas carreras, tengo de psicología, de arquitectura, de mercadotecnia, de gestión cultural, de periodismo, de comunicación, de audiovisuales, y todos coinciden en que sí, estamos superando esta etapa. Hablaste de las fake news, también estamos tratando de luchar contra eso. Los alumnos se preocupan porque dicen, oye, profe, vi esta noticia y me preocupó mucho. No, no, espérate, no hagas caso, vamos a ver verificado, vamos a ver qué dice, vamos a tratar de desmontarla, ¿no? En ese sentido, creo que sí se está agudizando un sentido crítico más importante. Muchos están preocupados porque pues ya no tienen empleo, otros, como te digo, se regresaron a sus ciudades. Hay gente que estudia en el ITESO, pero que venía de Culiacán, o venía de Hermosillo, o venían de Colima, se regresaron, en fin, pues todo lo que estaba moviendo, provocando esta situación inédita en muchísimos años en la historia del mundo. Pero yo creo que sí, como te digo, creo que sí vamos a poder tener esta capacidad de recuperarnos poco a poco, de ir resarciendo todos estos huecos, estas heridas, estas manchas que tenemos como sociedad. En la política, pues siempre ha sido un desastre el país, así que pues bueno, ahí será otra cuestión, pero finalmente creo que poco a poco el empleo, la sociedad, nos vamos a ir recuperando poco a poco, muy lentamente, por desgracia, porque por los indicadores todos están a la baja, Ajá. ¿verdad? Pero nos va a costar, pero vamos a salir. Sí, está bien, digamos, no se trata de ser apocalípticos, pero los costos que esto está dejando en la perspectiva del año próximo, pues evidentemente pueden ser no tan sencillos. Por eso me gustaría llevarte en este proceso de aprendizaje, digamos, como maestro, como periodista, como cronista que eres, digamos, en este manejo de esa realidad que te rodea. ¿Cuáles serían esos principales escenarios? Digamos, si quieres, empecemos un poco por los de la propia academia, que a nuestra comunidad UAM les va a interesar muchísimo. O sea, ¿qué es lo que se está viendo en el conjunto de los maestros del ITESO, de las autoridades, de tu misma comunidad estudiantil, vista como un conglomerado ahí en la zona metropolitana? ¿Qué están viendo? ¿Qué están vislumbrando? ¿Qué están ustedes, por lo pronto, el primer semestre igual, seguir en educación virtual? ¿Qué nos puedes decir, Rogelio Villarreal, sobre esto que viene? Como muchas comunidades universitarias, el ITESO también está trabajando, digamos, básicamente de manera virtual, pero las actividades no se han interrumpido. Hay poca asistencia al campus, sobre todo de alumnos y profesores que tienen que ir a laboratorios muy específicos, trabajar ahí con artefactos, con cuestiones de laboratorio muy específicas, pero es, digamos, una cantidad reducida. La mayor parte seguimos trabajando en línea. Hay comunicación, tenemos siempre comunicación por correo y por grupos de academia muy específicos. Seguimos pensando y reflexionando en muchos aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, por supuesto, dependiendo, digamos, de los intereses de cada consejo, de cada academia, y pues las cosas no se detienen. Obviamente la pandemia ronda por todos estos aspectos, desde el económico, el cultural, el social, a todos los afecta pues el desempleo, cierta angustia, la falta de actividad en los recintos culturales, en los teatros que apenas empiezan otra vez a medio recuperarse, a combinar las actividades entre lo presencial y lo virtual. Hace unos días hubo una presentación en el Teatro Degollado de un libro sobre un fotógrafo, Librado García, de principios del siglo XX aquí en Guadalajara. Entonces empieza a haber este tipo de actividades, pero pues todavía con cautela, con miedo. Vemos que la gente pues a veces sale a la calle sin muchos cuidados, se aglomeran en los parques, en los mercados, en los autobuses. Es una cosa tremenda, terrible, porque eso pues permite que el contagio siga, pero también es gente muy desprotegida. Obviamente faltan campañas, falta más información, falta más insistencia, falta más orientación, falta más cuidado de esta gente que pues a veces por necesidad tiene que estar afuera, tiene que salir. Y aparte pues la gente indolente o la gente que no cree en el COVID, en fin, ese tipo de cosas que pues se mezclan en una sociedad tan complicada, tan difícil, tan falta de educación como la nuestra. En ese sentido, pues la universidad marcha pensando todos esos tipos de problemas, reflexionando, escribiendo, publicando. Hoy salió en el mural, que es en Reforma, la versión de aquí jalisciense, un artículo justamente del rector del ITESO, pues sobre el CONACYT, sobre los recortes a los fideicomisos, todo ese tipo de cosas que se van. Estamos pensando en todo lo que está pasando en el país, ¿no?
Claro, digamos que existen planes de estudio, existen cosas que no se van a mover el año próximo, Rogelio Villarreal, pero seguramente, como bien lo mencionas, es previsible que el primer semestre del año próximo se haga una actividad académica mucho más intensa de reflexión sobre el 20, digamos que se ocupe más el tema de la pandemia como un proceso inherente al plan de estudios, o consideras que no tendría por qué alterarse un plan de estudios de una institución como el ITES o sus planes, pues, o crees que podría haber algún acuerdo con las universidades para hacer ajustes en el 2021? Desde luego que la pandemia afecta al plan de estudios, ¿no? Porque mira, por ejemplo, un caso muy concreto en el proyecto de aplicación profesional que yo estoy dando a alumnos de últimos semestres y de varias carreras, es un proyecto que implica la investigación de varios problemas acuciantes en el área metropolitana de Guadalajara, que tienen que ver con feminicidios, con inseguridad, con crímenes, pero también con arte, con cultura, con escenarios musicales. Todo lo que pasa en el área metropolitana de Guadalajara lo estudiamos, lo investigamos y producimos piezas como la que eventualmente has publicado en el portal, ¿no? De Paso Libre. Y en ese sentido, pues todo tiene que ver con la pandemia, ¿no? Cómo ha afectado la pandemia a todas estas áreas de la sociedad jalisciense, en la inseguridad, en la impunidad, en el arte, en la música, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, cómo se hacen las cosas, cómo se está trabajando ahora. Es una cosa importante y la pandemia está siempre como un telón de fondo. O sea, independientemente de la vacuna y de toda esta teoría de la inmunidad del rebaño y todas estas cosas, tú avisoras que en el 2021 será una constante en la vida académica el estar reflexionando, el estar estudiando, el estar, digamos, en marcaje personal sobre todas las consecuencias de la pandemia. Parece una expresión sencilla, Rogelio Villarreal, pero en el fondo implica un esfuerzo mucho mayor por parte de los cuerpos académicos, por parte de las propias instituciones que seguramente tendrán que destinar más recursos para la investigación o incentivar nuevos programas de servicio social, en fin, y además se junta un año electoral. Sí, tenemos elecciones federales y esto adiciona otros elementos al próximo año. ¿Qué es lo que ves desde tu esfera, Rogelio Villarreal, sobre esta parte de la política nacional? Ya vimos un tanto tu vida como académico, el papel del ITESO, lo que están haciendo, y qué estarías viendo tú desde tu análisis de la vida política del país para el próximo año. Caray, pues yo creo que es una pregunta dificilísima de responder. Yo pienso que va a ser un año muy... ¿Qué vas a votar? Un año muy complicado, un año muy difícil. Creo que va a continuar la polarización que hasta ahora pues es imparable, inevitable. Creo que lo vimos hace unas semanas en Coahuila, pues Morena perdió y el PRI ganó. No sabemos qué va a pasar. Creo que pues hay mucha decepción, mucho desencanto. El ejército cada vez tiene más poder y más recursos. Estamos viendo todos los líos que lo han envuelto últimamente. Y esto pues nos habla de que va a ser un año complicado en todos los términos. La única esperanza que yo veo, y cuando hablo de volver a la normalidad, esta normalidad implica estos conflictos sociales, políticos, electorales. A la normalidad me refiero a que poco a poco vamos a ir dejando la pandemia atrás y la vamos a ir controlando. Se va a volver un asunto ya un poco más manejable. Cuidarse más efectivamente con las medidas de sanidad, el gel, las cubrebocas, pero también la vacuna. Ya lo dijo Bill Gates también hace tiempo en un discurso, en un artículo, ¿no? Pues sí, obviamente vamos a tener una vacuna para todo el mundo, pero esto no quiere decir que vaya a ser de manera inmediata, va a ser gradual también. Somos 7,000 millones de habitantes en el mundo y tiene que haber 7,000 millones de vacunas para todos, más aparte de la influenza y todas las demás. Claro. Así que me refiero que es un chipote que se va a ir poco a poco curando, ¿no? Pero vamos, regresemos. O sea, pero digamos, el ambiente, independientemente o sin COVID, el ambiente político parece que en México se comporta por sus propios carriles, aunque hay obviamente una influenza
influencia, perdón, de este tema. Ya me estoy confundiendo con esto de la temporada de la influenza. Sí, ¿crees que se va a aumentar la crispación, Rogelio Villarreal? ¿Crees que va a, independientemente de lo que pase en la salud pública, se va a incrementar y se va a llegar como bastante alterado hacia las urnas en el mes de julio? Sí, por desgracia creo que sí. Yo no tengo mucha confianza en la clase política, sea de cualquier partido o de cualquier agrupación. Estamos viendo actos totalmente, pues, que nos avergüenzan, que nos apenan mucho, ¿no? Una falta de civilidad, de inteligencia, de sensibilidad política, de preocupación por la ciudadanía. Vamos a ver qué hay con estos nuevos actores políticos, con esos nuevos partidos que acaban de, hace unas semanas, de aprobarse. Vamos a ver qué pasa con Kumamoto aquí en el área de Jalisco, ¿no? Con Futuro. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hace falta, digamos, más actores nuevos con una ética realmente de servicio a la comunidad, como debe ser la política. Y pues tratar de ir poco a poco desechando a estos viejos cadáveres políticos que andan todavía por ahí, ¿no? Estos zombies del pasado que siguen todavía por ahí perpetrando tantos delitos electorales, apropiándose del erario, haciendo y deshaciendo a su gusto. Yo no tengo ninguna confianza. Yo me pregunto siempre por qué la política tiene que estar llena de los peores sujetos, con sus muy notables excepciones, por supuesto, pero por qué la política siempre ha sido, digamos, este escondrijo de maleantes, de gente hipócrita, mentirosa, que dice una cosa y hace otra, que prometen todo para resolverlo y cuando llegan al poder se desmienten y hacen todo lo contrario, y es una cosa tremenda, terrible. Y no hablo solamente de estos últimos días, sino de los últimos decenios. ¿Por qué, no? ¿Por qué no somos capaces de crear políticos honestos, capaces, trabajadores? ¿Por qué no somos capaces de crear candados, herramientas para que un político sea una persona, pues, profesional, ¿no? Como lo puede ser un dentista o como lo puede ser un arquitecto, ¿no? En ese sentido es mi preocupación. Creo que sí va a ser un año difícil. ¿Por qué? Por culpa de todo el pueblo, de todos los mexicanos, que no sabemos crear una clase política capaz, honesta, decente. Pero justamente fíjate que estas palabras que acabas de decir, Rogelio Villarreal, en esta entrevista como parte del ciclo Ideas para el Porvenir 2021 de la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana, justamente estas últimas palabras, uno podría pensar que uno de los frentes que van a estar muy visibles y que van a generar expectativas el año próximo es justamente si el proceso de la pandemia, si todo este problema de salud pública, de emergencia, de confinamiento, de estrechez económica, de pérdida de empleos, puede justamente incidir en una forma distinta a este México que le falta para decidir o para ver cosas con mucho más claridad, como tú lo acabas de decir en tus últimas palabras. Por eso te llevo ya para ir cerrando esta entrevista, Rogelio, a esta otra parte que es un poco con lo que iniciamos nuestra conversación y que tiene que ver con el fuero interno, digamos, las familias. Hablaste de los niños que no han visto a sus compañeritos, que han tenido que aprender también a vivir sus clases de otra manera, en fin, inédita. O sea, todo este proceso, toda esta combinación de factores sociales, políticos, económicos del país pegados al tema de la pandemia, ¿sí será que podemos estimar que estará saliendo, por lo menos diría yo, una sociedad emergente? O sea, digamos, una sociedad que de pronto puede decidir que las cosas son distintas, o estoy yo poniéndole demasiada esperanza al 2021 y a la misma pandemia, valga? Bueno, en ese sentido yo soy un poco como tú, me gustaría tener también esa esperanza, desde luego, por supuesto. Yo he pensado que quizá entre el gran movimiento de las mujeres puede salir una organización más capaz, más coherente, más propositiva, ¿no? En términos políticos, por supuesto. Estamos viendo un incremento de la violencia contra las mujeres, de los asesinatos, es una cosa terrible, tremenda, y eso pues nos está haciendo ver que somos una sociedad terriblemente cruel, insensible, ¿no? Cada día desaparecen chicas, es una cosa tremenda. A mí me preocupa muchísimo. La policía y el gobierno y el Estado no hacen nada. Entonces, ¿cómo podemos superar todo eso? La pandemia viene a agravarlo todavía. Entonces,
está bien, la pandemia va a quedar atrás, pero ¿qué vamos a hacer con todos estos problemas? ¿Y cómo vamos a ser capaces de crear nuevos organismos políticos que puedan llevarnos a una sociedad civil decente, funcional, capaz, ¿no? Digamos, con sus problemas, por supuesto, pero que seamos capaces de resolverlos de una manera eficaz? Eso es lo que a mí me preocupa. A mí me gustaría ser como Fray Servando, ¿no? Pues este año es trágica y mi año es festivo, pero híjole, ves lo que está pasando y dices, ¿cómo lo podemos superar? ¿Con qué actores políticos? Vamos a ver si entre los jóvenes y entre las nuevas generaciones hay nuevas propuestas capaces de incidir, capaces de dejar atrás esta vieja política viciada, manoseada, terrible, ¿no? Que ya hemos padecido tanto tiempo, y ver si podemos dejar atrás esta manera de ser mexicanos, que es una manera ya de veras muy arcaica, anacrónica. No tenemos ya nada que ver con este presente, ¿no? Con este presente mexicano. Rogelio, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta que por supuesto apela a tu espíritu literario, creativo, y por supuesto tiene que ver con cómo crees que vamos a estar dentro de un año en México, en Jalisco. O sea, hablábamos de esta forma en que se ha cambiado la noción del tiempo y parecería, a pesar de nuestra conversación, de nuestros deseos, de lo que aquí bien has perfilado, parecería ser que es muy difícil, como dicen en la expresión popular esta de pronóstico reservado, ¿no? O sea, digamos, no nos atrevemos a pensar si realmente va a haber un país más armónico, más arreglado en su economía, que sin resolver grandes problemas, sí por lo menos los hayan causado a las soluciones, con un ambiente postelectoral o de nuevo Congreso, con fuerzas más equilibradas, sí, con estudiantes muy involucrados en el análisis. La bolita mágica de Rogelio Villarreal, ¿cómo se ve desde tu escritorio, desde tu computadora, un año más por delante en este país y en tu estado que es Jalisco? Yo creo que las nuevas propuestas tienen que venir de la sociedad civil y sobre todo de los estudiantes, de los jóvenes, de los nuevos profesionistas, que son, digamos, en donde yo veo más preocupación, más inteligencia, más sensibilidad. Hablar con mis alumnos a mí me enriquece, los veo de veras preocupados, los veo tristes, los veo enojados y pues reaccionando frente a todo esto, ¿no? Cada vez que se enteran de un asesinato de una mujer, reaccionan con una rabia y con un dolor que a mí me conmueve y también obviamente me duele a mí. Creo que es de ahí donde pueden venir nuevas propuestas, porque ya no están dispuestas, y también ellos, los chicos, a tolerar más este tipo de injusticias. Es un país de tragedias. Si nos acordamos del 68, del terremoto del 85, de Ayotzinapa, en fin, tantas y tantas cosas que nos han dolido tanto y que finalmente, pues, con el tiempo se van olvidando, siempre hay alguien que las recuerda puntualmente, pero bueno, seguimos caminando como país. Creo que va a ser un año difícil, un año complicado, pero confío yo en que los jóvenes pueden tener propuestas más interesantes para reconstruir este país. Bien, Rogelio, pues te agradezco muchísimo en nombre de la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Casa Rafael Galván, de todo nuestro equipo de trabajo, del mío propio, estos minutos que nos has dado en este ciclo para ver el porvenir, para tratar de entender con tu pensamiento, tu experiencia como editor, como maestro, como cronista, sí, como formador de generaciones, como en fin, como una persona muy metida en el pulso de lo que sucede todos los días. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado para participar en este ciclo y, por supuesto, seguiremos en contacto en el 2021 porque tenemos mucho por hacer juntos. Te agradecemos mucho tu tiempo, Rogelio Villarreal. Al contrario, Eduardo, gracias a ti, gracias a ustedes y espero pues haber sido de alguna utilidad. Ojalá que sí. Por supuesto. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.